Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Pasión Estudio, listos para llevarles todas las informaciones. Hoy con mucho para hablar. Hoy tenemos la grata sorpresa. También vamos a tener una conversación con uno de los grandes jugadores que ha salido campeón con Cerro Porteño. Estuvo en las mejores facetas del Ciclón. Vamos a estar preguntándole cómo ve justamente a este Ciclón que está mal, que está muy mal con la dirección de Martínez. Ha dejado también algunas declaraciones contra el director técnico de Cerro Porteño. Pero bueno, antes de eso hay que saludar a esta selecta mesa. ¿Cómo le va, Franco Arroya? Todo bien, excelente. Hay temas por resolver en Cerro, me preocupa lo de Martínez, evidentemente. Ay, esa última oportunidad, lo que a mí me da por las bolas. Esa última oportunidad, ay, si salva este, seguí. Eso es lo que me parece una ridiculez. Porque se nos está escapando el campeonato y se nos va a seguir escapando si seguimos por los mismos rumbos. Los jugadores están en contra de él. Tuvieron una pequeña charla con él, con su asistente técnico. En pocas palabras dijeron que los jugadores también se bancaron varias cosas que ellos, y por decisión de los técnicos, sucedieron. Y bueno, a ver qué sucede con Martínez en su última oportunidad. El tema es el siguiente, que justamente se dice que era... que prácticamente mañana es el último partido de Martínez, es lo que se está diciendo, y los jugadores ya han dicho y han declarado en su contra. Señor José Barrio Salcedo, Coqueva, ¿cómo te va? Hola Marquitos, hola a todo el chat también, hola Robert, hola Franco. Bueno, estamos acá, estamos. Eso es lo que podemos decir. Tanto Cerro como Olimpia no están bien. Olimpia está está peor, obviamente. Hay un posible cambio directo en la defensa. Eso vamos a estar hablándolo más adelante. Posiblemente hay un cambio táctico. Capazo al banco. Capazo al banco. Posiblemente Cantero al banco. Y posiblemente también Morales al banco. Perfecto. Eso es en cuanto a Olimpia. Señor Robert Singer, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Marquitos? Un saludo a Franco, a Coque, a la gente que está ahí del otro lado, regalándonos esa hora. Así que esperamos que podamos compartir 60 minutos de interés, que sean productivos, que sean positivos para todos nosotros, los que estamos de este lado del país lindo, porque el otro país realmente da cada vez más vergüenza. Pero hay que meterle, hay que seguir, y ustedes que están del otro lado, no importa la edad que tengan, o sea, métanle con todo, dejen lo otro afuera. O sea, nosotros hacemos este país. Nosotros, cada uno de ustedes que está del otro lado, nosotros hacemos este país. Y lo vamos a hacer bien porque este es un país maravilloso. Este es un país vivible, no solamente habitable. Entonces, de nosotros depende. Que eso a todos les quede bien claro. Y esa movida de la defensa... está más que interesante, pero después vamos a hablar de eso. Sí, vamos a estar hablando bien de eso. Vamos a hablar de eso porque ahora tenemos la grata visita. Digo así, porque tenemos la oportunidad de hablar con el señor Carlos Lorenzo Ojeda, jugador de Cerro Porteño, estuvo por nuestro país, campeón. Fue campeón con Cerro en 1990, ganó el Torneo República en 1991, además campeón en Colombia. Estamos hablando de un señor que sabe de lo que es este deporte, que vivió en propia carne, así que quiero saludar ya en estos momentos al querido Carlos Lorenzo. Muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, un placer de estar en el programa de ustedes, un gusto para compartir todo lo que tanto nos gusta, que es el fútbol, y más de nuestro querido Cerro Porteño en nuestro caso. Mi querido Carlos Franco, acá te saluda a la mesa, está Robert, está Coque, está Franco. Queremos conversar contigo directamente por lo que está aconteciendo hoy con tu querido Ciclón. Le está yendo mal, siempre, vos sabés que también ya se volvió común que el hincha de Cerro diga, cuando dependemos de nosotros y cuando tenemos que dar ese paso nos damos, y dice que lo de Martínez para mí, sinceramente, es una vergüenza que siga al mando del Ciclón. ¿Qué opinas de eso, mi querido Carlos? En principio, un saludo más especial para todos los componentes de esa mesa, un programa bastante visto, un gusto estar con ustedes. Y asimismo, yo siempre suelo dar mi opinión, a que muchas veces le molesta a los dirigentes, especialmente a nuestro presidente, que ojalá ya tenga la dignidad de salir del club. Lastimosamente hace bastante tiempo que está, y
no pasó nada productivo con Cerro Porteño, de años y años atrás. Yo no sé por qué tanto se agarran de eso que quieren adueñarse del club. Nadie es dueño de Cerro Porteño. Nosotros los hinchas, los socios son los dueños de los clubes. Y lastimosamente este presente es lamentable. Lamentable, como le estaba escuchando este técnico Martínez, que está ganando millones y millones de guaraníes. Dicho sea de paso también, que fue traído por su compatriota, que el gerente deportivo creo que es su compatriota. Y casualmente también Cerro trae jugadores argentinos que tampoco son la gran cosa, ¿verdad? Supuestamente se dice que cuando se traen jugadores extranjeros que tienen que ser iguales o mejores lo que tenemos en Paraguay. Y Cerro lastimosamente trae jugadores mediocres que no dan la talla para un club tan grande como Cerro Porteño. Y molesta mucho lo que suelo decir, ¿verdad? Pero voy a seguir sosteniendo. Por más que me cierren las puertas, todo, no, a mí no me importa. Yo estoy opinando como hincha, como cerrista. No te sirve de nada salir campeón de un torneo local. Nosotros en nuestra época salimos de torneo local. Yo tengo un campeonato con Cerro Porteño, un torneo República, y no se gastaba la plata lo que se está gastando ahora, ¿verdad? Y lastimosamente el presente de Cerro es lamentable. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Te saluda Franco da Rosa. Che, Carlos, vos que estás muy metido en la formación de chicos, de jóvenes, de grandes promesas, no molesta, porque se sabe que Cerro Porteño es una gran cantera también aparte, y hay gente con ganas, hay chicos que pueden llegar a primera y demostrar, y lamentablemente hay veces que uno no entiende, como vos decís, cómo se sigue apostando por jugadores que no se sabe si es negociado, no se sabe si vienen por amiguismo, si por el representante. Una vez Luciati, por ejemplo, que está hace 1 año y medio en Cerro Porteño y ha jugado 2 partidos. No hay fisioterapia. Chicos, no hay chicos que puedan salir a dar la cara por el club como siempre lo hicimos. Y estos dirigentes iluminados que tenemos se jactan siempre de decir que Cerro es la mejor cantera del país. Y entonces lo que no explico y no me explico el por qué gastar tantos millones trayendo jugadores mediocres, jugadores iguales que tenemos acá, gastando millones, haciéndole gastar millones al club, en vez de utilizar nuestra cantera. No entiendo, o sea que entiendo, y toda la gente entendemos el por qué hacen esas cosas, ¿verdad? Muchas cosas a veces se puede decir directamente, pero todo el mundo que estamos en el fútbol sabemos el por qué es así, lastimosamente. ¿Cuántos chicos? Por ejemplo, la formativa de Cerro, yo creo que salieron casi en todas las categorías Campeones. campeones. Y no entiendo, no puede ser mejor que uno de los delanteros que tenemos ahí, no puede ser mejor que un mediocampista, no entiendo, nunca entendí. Cerro siempre tuvo cantera espectacular. De Cerro salieron los Chiquiarse, Colorado Gamarra, Matador Núñez, un montón de jugadores que salieron de Cerro Porteño de la formativa. Y yo, lastimosamente, yo ahora no tengo mucha cabida en Cerro, no importa. Si una puerta se cierra, miles se abre, ¿verdad? Pero hay muchísimos jugadores que dicen que tienen las condiciones para jugar en primera. Lastimosamente no tiene el famoso padrino, el famoso empresario, ¿verdad? Que ya sabemos cuánto se maneja en el fútbol, ¿verdad? Se maneja mucho de esa manera, ¿no? Y todo el mundo sabemos eso, ustedes mismos que son periodistas saben bien también. El problema es que muchos no quieren hablar y no quieren decir porque tienen miedo, y no entiendo el por qué, porque yo nunca tuve miedo, ¿verdad? Tengo respeto, tengo todo. Tampoco fui la gran cosa como futbolista, ¿verdad? Jugué, llegué a primera con mucho sacrificio, con mucha dedicación, yéndome del interior muy joven, pasando muchas cosas feas, muchas cosas buenas, muchas cosas, y llegué a jugar, y llegué a salir campeón con Cerro Porteño. Por eso muchas veces dicen, no puede opinar. Claro que puedo opinar, voy a opinar las veces que ustedes, los amigos periodistas, me llamen, las veces que me requieran voy a opinar, porque yo estuve en Cerro Porteño por capacidad, por calidad, y con mucho sacrificio en una época donde no existía lo que se llama el famoso empresario. Ahí hay dirigentes que están en Cerro Porteño porque Papito tiene mucha plata. Entonces cualquiera es dirigente en Cerro. No es cierto. Es más, yo te quiero preguntar cómo viviste ese partido contra General Caballero, donde General Caballero pierde a 2 jugadores, justamente, y Cerro igual no pudo empatar, no pudo sacar el resultado que esperaba, y vi varias risas de parte de los mismos jugadores. El caso de Morel, que se reía porque había dado un mal pase, Totín, que le recriminaba a la hinchada, y Diego Martínez expulsado. ¿Cómo se siente el hincha cerrista de esta manera, a ver un Cerro tan paupérrimo de esta manera, teniendo la oportunidad de alcanzar a Guaraní?
Como cerrista duele mucho porque somos cerristas. Yo desde joven me formé, desde chiquito me formé en Cerro Porteño, yéndome de muy joven de Pilar, ¿verdad? Y soy hincha, mi familia todos somos hinchas de Cerro Porteño. ¿Y qué no se van a reír? Claro que se van a reír si hay jugadores que ganan $70.000, $80.000, $90.000, $100.000 ganan mensuales. Imagínate tampoco. $100.000 creo que es 700 millones de guaraníes. Sí. Como no se van a reír si juega o no juega, que claro, no entiendo, yo no entiendo porque en nuestra época era totalmente diferente. Habían jugadores de primer nivel, jugadores que sí se sacrificaban, que sí hablaban, que sí mojaban la camiseta, que las veces que a mí me tocaba jugar también entraba con todo, y los propios compañeros te amenazaban y si no corrían te garajeaban o cualquier cosa, ¿verdad? Y uno se esforzaba, quería la camiseta. Ahora yo lo que veo es peinado, tatuaje, redes sociales y esas cosas que no sirven para nada. Si para el futbolista es por decirte, 10, 12 años de jugar profesionalmente y tratar de ganar toda la plata, pero bien y honestamente y con mucho sacrificio para asegurar el futuro. Pero esto tranquilamente asegura en un año. Imagínate, no puedo ganar $70.000 mensuales y tener este juego que juega Cerro Porteño. Me estoy desviando un poquito de lo que me preguntaste. Era Sí, lamentable está el bien. juego contra General Caballero. Imagínate, nos quedamos con 2 hombres más. Cerro Porteño tenía que arrasar con el plantel que tiene, con el costo que tiene esa plantilla. Pero ¿qué pasa? En vez de traer jugadores clase A, siempre digo lo mismo. ¿Por qué no traer 3 o 4 jugadores clase A, pero clase A, que están jugando, que están en vigencia y que tiene la posibilidad, de venir, ponerle en el equipo y que juegue? No traer más jugadores acabados que no tienen más cabida, ya sea en Brasil, en la Argentina o en Europa, y le traemos como gran refuerzo, pero su presente no tiene ritmo, no está jugando, y nosotros acá le traemos, o sea, la gente le pagan millones y nosotros los hinchas sufriendo y apoyando. Yo en mi caso, por ejemplo, me cuesta un poco irme, pero me suelo ir también a la cancha de vez en cuando porque vivo alejado de Asunción. Sí. Y la gente, es que no nos falta, hay gente que apenas llega a fin de mes, hay gente que apenas consiguen para su entrada y te va ahí como me estás diciendo, ven jugadores que se están riendo y nuestro club está perdiendo, pero ¿qué pasa? Yo tranquilo, yo a la Pepa, pues ellos están ganando millones. Es más, te quería preguntar algo, querido Carlos, ya que estamos hablando. Hay muchas veces que hay jugadores que la rompen, las descosen en Argentina, que las descosen en Brasil, vienen a Paraguay y es como que se estacionan y no juegan el fútbol que capaz cuando vos lo veías jugaba. O hay otros que juegan acá en Paraguay y se van en Argentina y la rompen. Porque allá no pueden joder, pues no sé, yo no sé qué pasa, porque viene en otro Tema de fútbol disciplina. paraguayo. Yo no sé Es la qué es la disciplina. diferencia, si es nuestro fútbol luego, cómo se manejan los clubes. O la misma mentalidad del paraguayo. Porque vienen acá y se estacionan, se van a otros países, vuelan. Y sinceramente no sé qué decir. Yo, por ejemplo, puedo opinarte, por ejemplo, jugadores que juegan en clubes chicos, por decirte de una forma, porque todos son clubes buenos e importantes, pero que tienen menos presión que Cerro Porteño o Olimpia en el caso de los clubes grandes que tenemos en Asunción. Jugar en un club chico en Paraguay es una cosa, y pasar en un club grande como Cerro Porteño u Olimpia, no sé por qué nunca jugué en el Olimpia, es totalmente diferente. Después a lo mejor con la plata que están ganando acá y mucho no sé, no le tengo yo, no tengo yo explicación para esas cosas, ¿verdad? No sé qué opinar de eso, ¿verdad? A lo mejor le asusta la presión de Cerro, la hinchada, porque la hinchada es exigente. Yo te puedo decir que la hinchada es exigente. Yo tampoco, te soy sincero, yo tampoco fui un tipo que me estabilicé y demasiado con Cerro. Salí campeón, todas esas cosas, pero tuve también mi altibajo, jugaba, no jugaba. No es fácil jugar en Cerro Porteño. Pero por eso yo siempre digo, si vas a traer jugadores y vas a traer refuerzos, trae gente que vale la pena. ¿Sabes? Trae jugadores, pagarle lo que le paga a esta gente que son la mayoría de jugadores que no tienen cabida en otro lado. Y traer jugadores clase A, jugadores que están jugando, jugadores que están en actividad. Cerro es un club grande. Nosotros, por ejemplo, como hincha, yo te estoy hablando más como hincha, lo que algún día soñamos
es ser campeón de la Libertadores. Y es muy difícil. Y muchos te dicen, vos opinás mucho y nunca saliste campeón de la Libertadores. Pero siempre hay una primera vez, ¿verdad? Por decirte, yo dije una vez y se molestaron también los dirigentes conmigo. Yo en vez de festejar un estadio grande, yo prefiero festejar una Libertadores. El contratar jugadores buenos, jugadores que juegan y que tienen condiciones, no te aseguran que vas a salir campeón, pero tenés mucho mayor posibilidades de poder conquistar, ¿verdad? De llegar a ese anhelo que tenemos todos los cerristas, llegar a nivel internacional, una copa. Torneo local ya no, o sea que es importante, pero mayormente Cerro salen los Libertadores. Y con toda la plata que se está pagando, y se está pagando a esta gente que muchos vienen a pasearse, como se dice, mejor entonces agarrar e invertir en la famosa cantera que ellos suelen decir que es la mejor cantera del país, ¿verdad? Anteayer, creo que ayer salió en la sub-13 Sub-13 campeón de la Libertadores. La sub-14, 13, 15, 16, sub-13, sí. 17, 18 salieron campeones. Yo creo que Olimpia lo que salió en la ¿cómo se llama? En la juvenil. Y después el completo Cerro Porteño. ¿Por qué no brindarle esa oportunidad a esos chicos? Yo te hablo con propiedad, hace mucho no llevo años jugadores, y eso claro, yo no soy el representante, yo solamente soy ahora un simple funcionario que estoy comisionado en la Municipalidad de Pilar, que acá la Municipalidad de Pilar me brinda todito para yo poder llevar chicos y brindarle oportunidades en diferentes clubes de la capital. Y yo, por ejemplo, de que empecé a hablar, yo nunca más pude llevar jugadores en Cerro Porteño, nunca. Tenía como 4 o 5, le trajimos cuando yo empecé esto, llevamos 4 o 5 chicos pilarenses, ahora no hay ni un pilarense en Cerro Porteño, menos de mi parte, hasta que esté en esta gente, una vez que ojalá se dé la ocasión, se dé cuenta y la oposición asuma el año que viene, ahí podría ser y empezar a trabajar otra vez con nuestro Carlos, querido club. ¿cómo te va? Robert Singer te habla, gusto después de tanto tiempo. Hola Robert, ¿qué tal? Un placer, un gusto, amigo. Igual, igual. Hay una cuestión que vos comenzaste a hablar de la parte dirigencial. Zapag ya dijo que se va, él se va. Queda un sector, llamémosle oficialismo, pero siempre se habla de esto y la oposición tampoco tiene una postura firme. La oposición hasta ahora, desde mi punto de vista, viendo desde aquí, y no me interesa una cuestión interna de ningún club, pero simplemente digo, no se ha presentado una oposición firme. En algún lado después se frenan, reculan, están unidos supuestamente hasta cierto momento, después parece que, bueno, pero la cabeza soy yo. No, la cabeza soy yo. Ahí comienzan a separarse, después se pelean entre ellos, o sea, tampoco hay realmente un movimiento como para decir en forma legal, vamos a sacarlo a Zapag. O sea, eso yo no he visto en Cerro. Sí veo jugadores como vos, exjugadores como vos, exdirigentes, pero una oposición realmente, una oposición que esté firme, no veo yo a la hora de la verdad. Así mismo es como estás diciendo, mi amigo Robert, tenés toda la razón del mundo, pero yo, por ejemplo, opinamos cosas así que vemos y lo que queremos es un cambio, ¿verdad? Así como vos decís, lo ideal sería que estos que son de la oposición se pongan las pilas, se unan y por el bien del Cerro Porteño marquen un camino y ese camino a seguir cuando salga este señor Zapag, que entren esa gente nueva con gente. Yo, por ejemplo, te comento, yo no tampoco me importa la parte interna de Cerro Porteño, porque gracias a Dios no vivo, o con mucho menos, no vivo de ello, pero yo quiero el bien de Cerro Porteño. Muchos dicen, opinan así porque quiere agarrar un cargo. No, yo soy funcionario público, Robert. Yo tengo mi salario, estoy comisionado acá en la Municipalidad de Pilar y trabajo muy bien, gracias a Dios. No necesito de Cerro Porteño para vivir. Pero te digo, yo quiero el bien para Cerro Porteño. Y como estás diciendo, vos totalmente de acuerdo, Robert. Inclusive, yo te comento, más antes, ¿vos te acordás cuando se candidató Maldonado? Sí. Yo era que le traje a Pilar. Queríamos yo el cambio hace mucho quiero, ¿verdad? Para Cerro Porteño. Para mejor, ¿verdad? Pero así como dije,
Yo le traje acá, hicimos todo espectacular, se hizo una reunión de primer nivel, todo espectacular. Llegó la hora de la verdad, como decir, por eso te estoy dando la razón, quedó en la nada, lastimosamente. Sí. Y ahora estaba teniendo contacto con gente ahí que habla muy bien, que te dice esto, te dice aquello, pero en la hora de la verdad tampoco como vos estás diciendo, pero también ya Cerro necesita un cambio, Sí. un cambio. Pero no el cambio, Robert, que se va a Juan José Zapag y se queda Petengil. el cabeza de Juan José Zapag. Entonces no es cambio tampoco, Robert. No, por eso digo que esto de la... Ahora, por ejemplo, ganaron el TEI, que es un paso importante. Dicen al menos que es un paso importante. No manejo yo esas cuestiones jurídicas o judiciales, pero dicen que es importante, que es un primer paso para llegar al poder, a la presidencia, ganar el TEI, el Tribunal Electoral. Entonces, eso ya se logró. Por fin también terminó la asamblea, porque recordará que terminó en un moquete, se declaró un cuarto intermedio, pero eso se solucionó felizmente para Cerro. Y ahora se verá por eso, pero yo no estoy viendo, no estoy viendo algo, porque también te voy a decir algo, Carlos Lorenzo. Es fácil decir fuera fulano, es fácil decir contra el que está, pero también tenés que tener, el que llega tiene que tener una plataforma. Y si hay algo que no se puede prometer, eso les suelo decir, o les dije a aquellos candidatos con los que me tocó hablar, se lo dije a ellos, no pueden ustedes prometer títulos, no pueden ustedes prometer vamos a ganar la Libertadores. Entonces, tienen que tener un plan, tienen que tener algo que ofrecerle al hincha. Y claro que después el hincha lo que quiere es la Libertadores, perfecto. Pero vos estás también en esto, vos estás en la formación, vos estás en un trabajo que implica también otras cuestiones, que no es solamente ganar. No es solamente ganar, pero el hincha quiere ganar. Yo diciendo un poquitito contigo en el sentido de que para mí la olla tiene que ser un motivo de orgullo del cerrista. Tiene que ser un Sí, motivo Robert. de orgullo del cerrista. Claro, Para mí también es un lo que motivo pasa es que el hincha dice, eso que vos decís, yo cambio la olla por una Copa Libertadores, No, pero yo creo que va... Yo cambio mi brazo y mi pierna por la Copa Libertadores, Robert, como No, cerrista. no, está bien, pero yo hablo desde afuera, ustedes hablan como hinchas. Ahí es el punto. Si vos me das a elegir, Robert, la olla de Cerro Porteño y me das a elegir el campeón de la Libertadores, pero 1000 veces campeón de Sí, yo sé. Libertadores. Es Todos mi elegimos eso. como hincha, sin este tema de que estoy metido en la formación, sin el tema de la oposición, de nada, a mí no me importa porque yo no vivo de ellos. Yo solamente estoy opinando como hincha, Robert. Sí. Hincha, y yo entiendo y respeto tu opinión, pues te conozco hace mucho y yo sé que sos una persona que dice de frente las cosas y por eso siempre nos respetamos y te conozco como sos. Pero yo te digo, entre la Libertadores campeón y la olla monumental, 1000 veces más yo elijo la Libertadores. Esa es mi humilde opinión, como un simple hincha, ni un exjugador ni nada, como un simple hincha, Robert. No, totalmente de acuerdo. Yo lo que digo nomás es que van por cuestiones, por lados paralelos, o sea, estar orgulloso de la olla y obviamente querer la Libertadores. Y ahí entro yo en el tema de qué se puede ofrecer, o sea, y yo no sé si en este momento vos estás acompañando a alguien o porque supuestamente hay varias cabezas, todavía no hay una. Hay 4 cabezas ahora mismo, 4 personas que Primero quieren ser iban presidente. juntos, iba junto un grupo para el TEI. Después se dieron los resultados del TEI y como que ya se abrazaron Rejala y Ariel Martínez, que Sí. no se podían ni ver. Lo que dijo Ariel Martínez de Rejala está ahí. Lo que dijo Rejala de Ariel Martínez está ahí. Pero después el famoso abrazo republicano y los que estaban también con ellos,
Ya hay posibles, güey. Porque dije, hasta acá llegamos juntos y ahora... Entonces, a eso es lo que me refiero, Carlitos. Sí, yo entiendo, Robert, y eso yo te quiero dejar bien claro. Yo no hago política, yo no estoy con ningún candidato, aparte no tengo el poder ni nada, no. Solamente por eso yo le estoy aclarando a ustedes, los amigos periodistas, yo soy un simple hincha del Cerro Porteño y estoy opinando porque tuve la suerte de jugar ahí, de vivir toda mi juventud en Cerro Porteño, conozco todito lo que es estar en Cerro, todas esas cosas. Yo entiendo, a veces, por ejemplo, nos equivocamos también de todo malo lo de ese país. No, todo malo, ¿verdad? Y yo entiendo, a lo mejor me expresé un poco mal en decirte de la... Claro que es hermoso el tema de la olla, espectacular el tema de la olla, pero siempre yo aclaro que en vez de la olla, yo me gustaría, como hincha, festejar alguna vez un título internacional para un club tan grande Concuerdo. como Cerro Porteño. Concuerdo, Ahora, concuerdo. hay cosas que uno ve de afuera, ¿verdad? Y yo voy a opinar, Robert, mientras ustedes los amigos periodistas me llaman, con mil gustos yo voy a acceder y voy a hablar y voy a dar mi opinión porque a mí no me va a atajar nadie ni decir qué yo tengo que decir. Muchos Excelente. no pueden hablar, Robert. Yo te voy a contar muchas cosas ahora que me viene en mente. Discúlpenme que estoy mezclando No cosas, pasa pero nada. Tranqui. Dale nomás. hay grandes ídolos, pero ídolos, no como mi persona. Yo fui un jugador común y corriente como cualquiera, pero ídolos de Cerro Porteño no le dejan entrar en el Parque Surana. ¿Vos te parece que eso es correcto, Robert? No. No le dejan No. entrar en el parque. No, ¿Por no le qué? dejan ¿Por qué entrar. razón? Inclusive agarran profesionales que quieren trabajar, que tienen la capacidad para trabajar, no le hacen trabajar. Por ejemplo, a este gerente deportivo argentino con bombo y platillos le traen. Ya sabemos para qué viene. Trae un argentino, el argentino o casualidad trae un técnico argentino o casualidad se traen refuerzos argentinos. Ahora, si le traen jugadores argentinos, pero clase A, que vienen en el club, así como vinieron muchos también y fueron grandes jugadores. Por ejemplo, en nuestra época, por ejemplo, vino Sergio Javier Huicochea, Robert y los amigos periodistas de él. ¿Qué vas a decir? Subcampeón del mundo, uno de los tipos arqueros más famosos, estuvo ahí con nosotros. A esos son refuerzos, Robert. Esos son refuerzos. Y Cerro Porteño es una institución grande que maneja mucho dinero y tiene dirigentes con mucha plata que se puede traer jugadores clase A. ¿Por qué no se puede traer? Claro que se puede traer. Ahora, el tema de que ahí adentro de muchas cosas se dice, se habla y viendo el partido se ve, entonces muchas cosas no podemos opinar y ni decir demasiado, ¿verdad? Porque puede traernos problemas. Pero se sabe bien, Robert, se sabe bien toda esta historia. Lastimosamente ahora agarró todo este tema de empresario, agarró todo este tema de técnicos, traer técnicos de la misma nacionalidad y traer jugadores de la misma nacionalidad. Eruna la de misma nacionalidad, pero traen a gente o valía la pena y que van a rendir. Vinieron también en nuestra época, te acuerdas, Robert, venían jugadores brasileros. Venían jugadores brasileños también, más o menos, pero venían unos jugadores que Alex Rossi, no sé de quién me estoy hablando. Son jugadores que vinieron, rindieron, salieron campeón con Cerro y... Uy, se fue un ratito la señal. Vamos a tratar de comunicarnos en breve con él. Sí. No, yo hay cosas que concuerdo un montón con Carlos Lorenzo, la verdad. Para mí, por ejemplo, la olla fue como la cadena que los liga con Zapac por mucho tiempo. Yo también quiero el progreso del club. Yo también quiero el club Y de un eso estadio hermoso. realmente. Pero si vamos a progresar y vamos a tener cosas lindas, no es para que vengan después a asustarnos con la deuda al próximo que No, quiera ser presidente. de del hecho, Cerro. de hecho que, Eso es lo que a mí me molesta. de hecho que Franco, ponete a pensar, Cerro ahora mismo está inhibido. Sí, no, pero por tema Está por tema Claudio Aquino. Claudio Aquino no se Claudio sabe. Aquino. Eso es para mí. O sea, imagínate. Una vez más, Cerro inhibido. O sea, son temas. ¿No? ¿Cortó? Bueno, Se fue el el internet, perdón. La internet. Agradecemos al querido Carlos Lorenzo, que realmente me gusta Habla que sin hable, pelo en la boca. hable sin pelos en la boca, habló y dijo las cosas como son en Cerro Porteño. A mí lo que o sea, a mí realmente lo de dirigencialmente hablando de Cerro Porteño, a mí lo que me molesta es el tema de querer asustar con la deuda. Eso es algo que a mí me molesta. El querer asustar con la deuda
y con la deuda que ellos mismos espera un ratito, generaron. espera un ratito. Porque son ¿Está Carlitos? Hola. Hola, ¿está con nosotros? Disculpen, se fue la luz acá en Pilar y ahora estoy otra vez. Disculpen. Ahí. Bien, bien, Sí. bien, bien, bien. Te cortaron, en Barrio Obrero te cortaron la Barrio señal. Obrero se dio cuenta que estaba hablando. Parece que no quieren más que hable, entonces cortaron No. la luz acá en la municipalidad. Yo te quiero preguntar algo, Carlos, ya que volviste y quiero aprovechar. ¿Qué es lo que pasa en Cerro Porteño? Porque si bien me decís, ¿no? que para el hincha azulgrana quiere esa Copa Libertadores, pero muchos dicen y apuntan a la mentalidad de los jugadores. Eso, Pico, es cierto. Vos en tu tiempo de jugador, ¿cómo se tenía? ¿Se trabajaba en eso? ¿Se trabaja en eso con los jugadores? Porque para mí los jugadores de Cerro tienen depende todo. mucho del grupo. Psicólogo, tienen todo. Pero muchos apuntan a lo que sería lo mental. ¿Qué pasa ahí? Yo no sé, yo te digo la parte mía, ¿verdad? Por ejemplo, yo estuve cuando Cerro perdió en la semifinal, creo que era contra Barcelona de Ecuador. No entré yo en ese partido, pero la mentalidad, todo era a todo dar, con todo, y son cosas que a veces se dan, no se dan, pero era diferente. Yo te digo que es diferente, no por haber llegado en ese, sino Cerro era. No sé cómo te voy a poner un ejemplo. Sí. Ahora vemos, por ejemplo, Cerro Porteño juega de local Libertadores. Entra apenas, pase hacia atrás, a poco va. Cuando comenzaba el partido, Cerro arrasaba en nuestra época y otra forma de jugar. Ahora, por ejemplo, yo no veo, Cerro está perdiendo, tiene que ganar tranquilo, no sé, yo no sé si el nivel de los jugadores que trae, yo no sé no sé, sinceramente yo no sé, pero en la época nuestra yo digo, había buenos jugadores, buena mentalidad, no se dio porque, no sé, a veces, como se dice mayormente en el fútbol, se fue por el palo y se fue afuera, ¿verdad? Porque Cerro tenía todo para pasar, yo más o menos me viene en mi mente, creo que Goico atajaba los penales, y lastimosamente los muchachos erraban, ¿verdad? Y ahí yo no sé por qué no me tocó esa ocasión de entrar a jugar, ni yo fallé ese penal, no sé. Pero- Por eso no te puedo decir, ¿verdad? Pero Sí. aunque sea, se veía la garra de Cerro, se veía ese ciclón que arrasaba, entraba con todo. ¿Se le puede dar o no se le puede dar? Y esa vez lastimosamente no se le dio. Otro partido también fue contra San Pablo, que Cerro encaró con todo también, lastimosamente no se dio. Pero ahora no hay ni esperanza. Ahora no hay ni esperanza de esas cosas. Por ejemplo, el partido anterior, como estábamos hablando, con 9 hombres de General Caballero, creo que jugaba mejor que nosotros. Siendo ellos, sin demeritar nada, porque todos son buenos equipos. Pero un club tan grande como Cerro tiene que arrasar y dos jugadores más y tenés que ganar. No. Te estoy hablando como hincha, ¿verdad? Entonces, Claro. no sé. Es más, mi querido Carlitos, última cuestión para ya tampoco robarte tanto tu tiempo. Cerro Porteño, tampoco es necesario irnos a la Copa Libertadores. Cerro Porteño con estadio lleno. No aprovecha su estadio lleno, no aprovecha su localía. Es más, parece que es contra Cerro otra vez el partido. Contraproducente otra vez cuando toda la gente va. Hay 45.000 almas alentando a Cerro Porteño. Ahí es donde no juega bien. Y yo me imagino, ¿verdad? Como te digo, siendo un exjugador, si vos tenés la gente de frente a tu favor y que alienta como son los hinchas de Cerro Porteño, que siempre alientan, ¿cómo no te vas a motivar para arrasar? Y más todavía estos jugadores de este presente que están ganando millones y millones. Yo sé que muchos dicen, le molesta porque ganan. No, no me molesta nada. Yo opino como hincha. A la pinta hay gente que ganan sueldo mínimo y apenas llega a fin de mes. Y ellos que están ganando con esa suma que estaba diciendo anteriormente, pero tenés que matarlo. Si no te sale el juego, por ejemplo, que tenés, no te sale el pase, lo que sea, matate en la cancha, papá. Eso es lo que queremos nosotros los cerristas. Esa mentalidad ganadora de salir adelante, no es fácil, como Robert me dijo, el tema de salir campeón. Tampoco como vamos a salir campeón nosotros por decir, sí, quiero salir campeón. No, no es así. El tema es de mentalizarse y empezar un trabajo. Ojalá sea con la oposición que gane
Y como estábamos hablando, que se unan, que se arme un proyecto bueno, se traiga a las personas idóneas, que se traiga técnico o valea la pena, que no se trate más porque es amigo del empresario fulano o porque es amigo del presidente fulano, que no traiga más jugadores para darle, ¿cómo te voy a decir? Vitrina, no es vitrina, por ejemplo, para mostrarle y llevarle a otro club. No, nosotros necesitamos acá que se haga bien las cosas, que se traigan los jugadores que se tienen que traer. Jugadores clase A necesita Cerro Porteño y Cerro Porteño tiene la capacidad de traer. Ya sea por dirigentes que tienen mucha plata, el club mismo luego produce mucha plata por la hinchada, por sponsor, por la televisión, un montón de cosas. Entonces, tenemos la posibilidad de traer jugadores clase A y apuntar lo que algún día se dé, lo que tanto anhelamos, que es la Copa Libertadores de América. Carlos Lorenzo Ojeda, muchísimas gracias por tu tiempo, amena y grata conversación contigo. Te agradecemos por atendernos, ¿eh? No, el agradecido soy yo. Cuando quiera estamos a la orden. A muchos les gusta que hable, a muchos no les gusta, pero como siempre le digo al que no le gusta, apaga nomás la tele o... Ve otra cosa. y no pasa nada. Con gusto. Buen Saludos. resto de jornada, Abrazo, mucho Carlitos. éxito, Carlitos. Saludos. Gracias, gracias. Carlos Lorenzo Ojeda estuvo con nosotros hablando justamente de la realidad de Cerro y te pido que vengas ya a pleno conmigo porque hay información en cuanto a Cerro Porteño. Cerro Porteño recibió de la FIFA una notificación por una deuda con Claudio Aquino. Está inhibido de momento para futuros fichajes. La directiva ya trabaja para solucionar el inconveniente. Es lo que están informando ahora. Es más, habló un dirigente, y sabemos quién es cuando habla, es Pettengill. Escuchen lo que Pettengill dice. es ex dirigente en realidad. ¿Qué dice? ¿Pettengill padre o Pettengill Pettengill padre. hijo? Luis ¿Quién? Pettengill. Ah. Cerro no juega tan mal. Mamá. Si ganamos los 2 partidos, todo cambia. Yo prefiero ganar antes que jugar lindo. ¿Qué opinión merece este comentario de Luis Pettengill, Franco? Y no es una cosa que vos tenés que elegir entre esto o lo otro. O sea, ¿vos para qué contratás un técnico bueno? Si al final me va a decir, y vamos a ganar nomás de cualquier manera. O sea, traerla a cualquiera que te ponga 11 ahí y listo. O sea, vos contratás gente que te haga rendir bien y que haga jugar bien a tu equipo. Ese bien ahí es muy grande en el fútbol. Ahí empezamos, ¿qué es jugar bien? Y ahí entramos, es jugar lindo, bla, bla. Porque, claro, vos jugás lindo y no ganás y te dicen, y es piqui-piqui, y es toquecito, y es posesión. Entonces, ahí entra una cuestión ya mucho más subjetiva, pero se trabaja para jugar bien al fútbol. Se trabaja para ser un buen equipo. Se trabaja como fue para rendir, como fue en las últimas fechas, hasta esta última, en las fechas anteriores, digo, Guaraní. Para jugar bien al fútbol. A veces te sale después el resultado o no, pero se trabaja para eso. Se trabaja para que un equipo juegue bien. Y cuando nosotros vemos a los grandes equipos, cuando vemos en la Premier, decimos, ese equipo juega bien. Algunos juegan lindo. A mí me encantan los equipos que juegan lindo y ganan, porque yo quiero ganar, eso está claro. Pero no me gusta ganar nomás de cualquier manera. Ahora, si vos me decís la selección, ganó una, tenía que ganar y ganó apretando, y perfecto. Por un lado, el ciudadano paraguayo saca la bandera y al Panteón, vamos, perfecto. Pero a mí me gusta que mi selección juegue bien. Y al hincha, inclusive, muchas veces cuando se hacen esas notas después del partido, hasta el hincha más fanático muchas veces dice, y ganamos pero no jugamos a nada, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Te dice el hincha. ¿Cierto? El hincha reconoce y festeja y celebra el triunfo, pero te dice, no jugamos a nada, ganamos de pedo, ganamos
Pero ¿verdad? Entonces, claro que lo que importa a Moja Pope es el triunfo, pero se trabaja para que un equipo juegue bien. igual entiendo lo que quiere decir Petengil, que no juega lindo, pero tampoco gana. No sé si estamos inventando o que Cerro está ganando porque no ganó en la fecha pasada. No anda ganando Cerro Porteño, no es que juega mal y gana también. Porque Es en más- realidad Cerro no estaba ganando, ese es el problema. Escuchá. Si Cerro venía mal y ganaba, se lo iba a putear a Martínez, pero no se iba a pedir su cabeza tampoco. Esperá un Pero si ratito. Cerro juega mal y otra vez no gana. El tema es que Cerro no gana partidos importantes. Y escuchá esto que dice Luis Petengil, Coque. ¿Qué dice? Escuchá esto. Para mí, sinceramente, la familia está en la sangre, está esto, ¿eh? El fusible siempre es el entrenador. Yo creo que no es momento de un cambio de entrenador. No se puede cambiar ahora porque no hay reemplazo. Es más, dice, no veo en el horizonte un técnico que pueda reemplazarlo. Yo por mi experiencia durante mi presidencia no saqué a ningún entrenador, salvo a una vez a Ardiles cuando no funcionó. Sí. No es el momento de cambiar el entrenador, dice Petengil. Entonces, ¿cuándo vamos a esperar? ¿Que Cerro Porteño ya pierde las posibilidades de pelear pierda el campeonato? ¿Que pierda el campeonato? Pregunto, ¿cuándo se va a cambiar el técnico? O sea, me está diciendo que si Cerro no le llega a ganar, por ejemplo, a Tembetarín mañana, no tiene que haber un cambio de técnico según Petengil. dice que no es el momento. No es el momento. O sea, ¿Y si ¿cuándo mañana va a ser pierde? el momento? Si mañana pierde, Ahí está. Es más, salía la información y decían que ya no dependía del resultado, que supuestamente ya se iba y que Cerro ya estaba buscando un reemplazo. Pero ahora se habla y se dice que Es no que de ahí es te el dice, momento. no hay reemplazo. No se puede cambiar ahora porque no hay reemplazo. Senador, tenés razón. el tema es que el momento sin duda es malo para cambiar. Olimpia cambió en 3 semanas, cambió 3 técnicos, creo que. Entonces, lo ideal sería mantener técnicos, pero hoy vemos que hasta en Europa, que antes se decía allá no te echan, en Europa también cada vez tienen menos paciencia. Cambiar un técnico en la primera rueda es algo sumamente riesgoso, porque el que viene tiene que conocer a los jugadores. El otro día lo dijo Ever, todavía no conocemos bien a los jugadores, y bueno, ya perdiste 2 partidos, mientras conoces bien a los jugadores, que para eso lo tiene a Carlos Humberto, que sí conoce bien a los jugadores. Entonces, yo insisto, en Cerro y en Olimpia, en Peñarol y en Nacional, no existe, en los clubes grandes, digo, no existe ni tiempo ni paciencia. Es hoy. Entonces, no se le puede decir al hincha de Cerro o de Olimpia, y tienen que esperar un poquitito, porque además, en el fútbol tampoco se garantiza. En otra empresa, uno puede decir, espera un ratito, pero a partir de un año vamos a empezar a ganar nosotros. Porque vamos a invertir este año vamos a hacer esto, y a partir del año que viene vamos a facturar. En el fútbol no. En el fútbol nadie puede decir, vamos a trabajar este año y el año que viene vamos a arrasar, porque no existe eso. No existe eso. No se puede garantizar, no se puede prometer en el fútbol. En el fútbol no puedes prometer resultados. En el fútbol lo único que puede prometer un dirigente o un director técnico es trabajar bien. Y otra cosa no puede prometer. Por eso aquellos opositores de cualquier club que prometen títulos mienten, porque no pueden prometer títulos. Entonces, por ahí va la cuestión. Eso uno lo puede decir desde afuera, porque al hincha, yo lo entiendo. El hincha quiere ganar. Y el hincha quiere la Libertadores. Y el hincha, perfecto. Pero de este lado uno tiene que poner las cosas en su lugar. Porque también hace tanto que yo vengo hablando de esto fuera Zapag. Y no le sacan por algo. Por algo no le sacan, porque no se unen. O porque no hay nadie que le pueda mover el piso. No sé, es una cuestión interna.
Pero lo cierto es que está ahí. Es como a nivel local también. Es como en otros ámbitos también. Supuestamente estamos cansados, pero no hacemos nada. Franco tenía un tema, hoy teníamos que hablar, no sé dónde se fue Franco, no, dice, perfecto. Ah, sí, bueno, perfecto, vamos a hablar de ese tema ¿Qué también. tema? De una persona que ya no está con nosotros, que queremos hacerle un homenaje. Miguel Ángel Sens. Miguel Ángel Sens, un grande. Sí, gran profesor. No sé si pionero, pero sí uno de los grandes de las artes marciales del Paraguay. El profe llegó a ser campeón mundial en taekwondo, creo. Creo que en taekwondo, y fue un capo también del full contact. O sea, en las artes marciales el profe Sens El profe era Sens, palabra mayor. Pionero, es más, y tiene inclusive, nosotros queríamos hacerle un pequeño homenaje porque nos tocó hablar, no directamente a nosotros, pero sí en el proyecto a Pasión Estudio, nos tocó hablar con el profe, y él fue, Boca preparó una Escucha bienvenida para nosotros. No nos deja entrar hasta el vestuario con el colectivo y Cubilla por poco no le pega al de seguridad de Boca. Nos bajaron 3 cuadras antes del estadio y nos hicieron pasar entre la barra brava de Boca. Nos tiraba con huevo podrido. Al entrar Eduardo ya ligó uno por la cabeza, una moneda le rompió, vino otra vez, seguían. A Ovaldo le acertaron. Pero ya tenían una visión, Cubilla y el cuerpo técnico, ¿verdad? Que fueron unos cuantos karatecas que de repente nos acompañaron en ese momento. O sea, llevaron de guardaespaldas karatecas. Así es. Tenían que transmitirnos que estábamos seguros. ¿Quién decide llevar los karatecas? Osvaldo. ¿quién organizó los karatecas? El señor Miguel Ángel Sens, ya falleció el domingo, le queríamos hacer un pequeño homenaje. Llevaron karatecas. Llevaron karatecas. Sí. El de los pioneros en traer el karate en Paraguay. Excelente persona y hoy en día ya no está con nosotros. Y Dios un poquito, aunque no crean, dio un poquito también de su grano de arena para esa conquista del Olimpia, que llevó, literalmente Osvaldo pidió, vamos a llevar karateca. El karateca era algo nuevo, no era algo de que venía hace muchos años en Paraguay. Y se encuentra con Miguel Ángel Sens y manda unos guardaespaldas karatecas. Inclusive Miguel Ángel Sens en el podcast, que ya tienen también arriba para verlo, inclusive cuenta que llegó a verlo y conocer a Chuck Norris en algún ¿En momento. serio? Sí, y fue parte de esto que estamos hablando de la final contra Boca, y fue de los que brindaron seguridad también a los jugadores de Olimpia. Para mí, no diría que es un granito nada más. Para mí es un aporte demasiado grande porque estabas cuidando la integridad de estos jugadores que fueron campeones. Sin ese cuidado, muchas veces, quién sabe qué podría llegar a pasar. Así que fue para mí una parte más que importante en esta conquista de Olimpia, y que en paz descanse Miguel Ángel Sens. Queríamos hacerle un Sí, pequeño homenaje, ¿verdad?, hacia su persona, y también mandarle mucha fuerza a todos sus familiares, a toda su familia en este momento tan difícil de perder a una persona tan importante. Y hoy vemos la importancia, de hecho está suspendido el guardaespaldas de Messi. Sí. Ese ya ¿Verdad? otro estilo. Pero bueno, las cosas van cambiando, van evolucionando, y para que uno se dé cuenta de lo que significa la seguridad de esta gente. Tenemos el video. A ver. Tenemos un pequeño video también de lo que fueron los podcasts que hicimos. Van a Oklahoma, invitados a un mundial de taekwondo. Sí. ¿Y qué se sabía de Paraguay, por ejemplo? ¿Quiénes eran las grandes potencias del taekwondo en ese entonces? ¿Contra quién compitieron? ¿Cuántas rondas? ¿Cómo era el tema? Estaba Estados Unidos, Brasil, Argentina, muchísimos estuvieron países participando. Ahí también fue el momento que le conocí a Chuck Norris. Me estás jodiendo. Chuck Norris se fue al campeonato invitado, estaba por el arte marcialista, y sacó fotos con nosotros, con el equipo. Yo tengo fotos antiguas, tengo de eso. Sacó fotos con nosotros en el equipo. Había muchísimos países que participaron. Nosotros en equipo salimos campeones. Y cuando hablas de campeón, que fuimos campeones en equipo, ¿qué disciplina entraban? ¿Era solo taekwondo o era todo un poco? No, taekwondo. Solamente taekwondo. Campeón y Paraguay. ¿Y con qué expectativas se van al mundial? Y
por amor al arte. Pero ya había una posibilidad de ser campeones del mundo, o no había ni la más remota idea, simplemente vamos a representar lo mejor que podamos. Yo, por ejemplo, todos nosotros nos íbamos prácticamente por nuestro medio. Ahí prácticamente hicimos parte de la historia. Esta es la primera parte, tenemos una segunda parte. Campeón del mundo con Paraguay en taekwondo, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Franco, ¿qué se siente hablar de finales de Olimpia? Nada. Esa es un ejemplo bueno porque me enteré que hay un equipo que se está preparando y que a lo mejor no tiene mucho nivel en lo que va a hacer y ya está teniendo miedo de los rivales que van a enfrentar. Y no sé. No hay que achicarse. No, esperá, Robert. Ojo, no podemos mencionar. Ahí está. Eso. Acá no se puede mencionar. Acá no se puede. Después vamos a contar. Después le vamos a explicar, chat, que se viene. Después vamos a explicar. Robert Banana, Robert. Ahí lo dijo el profe. Sí, tenés razón, pero tranquilo, Robert. Después vamos a explicar en qué se va a competir. Bueno. Ese es secreto todavía. Adelante, mi querido. Lo que vos lograste como deportista es único. Y sobre todo cuando hablamos de artes marciales en Paraguay, o sea, tu nombre es el primero que se viene. Y ahora otra vez, el hecho de saber de que Miguel Ángel Sen fue la persona encargada, el líder de los karatecas, que se fue a cuidar al equipo de Olimpia 69 y que tuvo su momento de acción, es para una película, Pablo. Sí, no, increíble. Es increíble porque es juntar un equipo que estaba haciendo historia con alguien que venía a ganar un campeonato mundial. O sea, es juntar las fórmulas del éxito para potenciar el éxito que se consiguió después. De no matar nomás se fue, pero vamos a cuidarle y mira cómo terminó. Porque podía haber terminado preso también. Para ir a mirar el partido, pues sí. Ahí está. Parte también de lo que fue la conquista de Olimpia. Franco y Marcos dentro de 20 años. Papá, ojalá tengamos ese dinero. Ojalá le den. Nuestro podcast. Vamos a hacer nuestro podcast. La parte anímica es fundamental. La parte anímica es fundamental en todo lo que se hace. Y acá hay mucho potencial en varias cosas, no solamente en lo deportivo, en lo cultural. Ahí vemos artistas nuestros que van a participar en esos talent y compañía y siempre están llegando a la final. De igual a todos. Y compañía. Entonces, nos cuesta más en ciertos sentidos, como solemos decir acá. La jugada esta que hizo el otro día Riveros, si la hacía Marcelo o Roberto Carlos, en el mundo hubiese tenido otra repercusión. Entonces, a nosotros en ese sentido sí nos cuesta más. Un paraguayo que juega a este nivel no tiene la misma cotización que un argentino o un brasileño que también juega a este nivel nomás. No hablo que sea superior, hablo del mismo nivel. Pero este es Julio y este es Julinho. Y entonces ya aumenta la cotización. En algunas cosas sí. Es muy nuestro también eso, Robert, de bajarnos el precio a nosotros mismos. ¿De qué? Es muy nuestro también. Y por eso te digo. De bajar el precio al jugador porque es paraguayo, de bajar el precio tal porque juega en tal equipo. Es muy de Paraguay también. Es una mentalidad que... A veces vos decís que alguien juega bien y ya te dice la puta, ustedes ya le están ensalzando. Y no, es cuestión de decir y cuestión siempre también de fundamentar lo que uno dice. Bueno, hay audios, muchachos, 0986-15-2180. Queremos escucharlos, por favor. Ya sé que se va el programa, pero podemos escuchar lo que haya. A ver, vamos a escuchar. Buenas tardes, Pasión. Buenas tardes. Voy a dejar un nombre por acá y me retiro lentamente. Francisco el Chiqui Arce. Volvé, por favor. Pasen esto me lo que Pasen Kids. Hoy hay noche de Copa Libertadores y tenemos también Champions League. Por la Champions League tenemos Real Madrid, el merengue versus Olympique de Marsella a las 4. Sí. Hoy va a ser el debut del Real Madrid, del conjunto blanco. Y también por Copa Libertadores tenemos noche de Copa Libertadores, tenemos a las 7, tenemos Vélez versus Racing en la ida, que los dos van a pelear un puesto por las semifinales y a mí me parece que llega mejor el equipo de Racing de
de Costas. Y mañana tenemos Cerro Porteño versus Temperley a las 7 en un partido donde Martínez está en la cuerda floja y tiene que ganar para seguir escolta de Guaraní. Y eso es todo. Y bueno, no, Pasiones TV, les quiero mucho. ¿Quieren saber el ranking FIFA? Dale. Vení ¿Ya conmigo. está? ¿Ya está el oficial? Sí. Ok. Vení conmigo. Vamos a hacer un clip forzado. Esta no talla, Marco. Ya. Clip forzado. ¿Saben quiénes son los 5 mejores equipos del Paraguay en el ranking FIFA? ¿Quiénes son? Súper sencillo. Libertad es el mejor puesto 71. Segundo, Cerro Porteño 119, puesto número 119. Tercero, Coquea. Sportivo Ameliano 133. Bueno, ahora sí. Cuarto puesto, Nacional 235 y quinto puesto 242 Olimpia. Mira vos, ¿eh? ¿Coque? Sí. ¿Y la realidad? La realidad ahora mismo Olimpia, ¿está bien? No, es de FIFA. Pero ahí Pablito dice que no es de FIFA. La FIFA dio a conocer su último ranking a nivel de clubes, que comprende las fechas 1 de septiembre del 2024 al 31 de agosto. Ay, ¿cómo es? ¿Cómo es? Historia del fútbol. Sí, y FIFA eso es. No es FIFA ese. No es Ranking FIFA es, Marcos. Yo creo que... Si es la Academia de Historia y Estadística, es de la... Pero la FIFA acepta ese ranking. La FIFA... Ahí está. La FIFA, porque Adentro, Pablo. fue la academia, fue la academia, esa academia también la que le dio los 3 títulos mundiales oficiales de mejor arquero del mundo. Chilaver. Claro. Es ranking FIFA. Es ranking... Acá yo acaba de subir última hora. Libertad, el mejor paraguayo ubicado en el ranking FIFA. Muchachos, todos suben. Y qué loco que la maldad ya no es de otros medios, sino que del medio mismo. Tenés compañeros que no están desmeritando tu información. Y Pablo, pues ahora puede ser M y piensa que es el más genio del fútbol mundial. Bueno, tranquilo. Pablo, Bueno. Pablo, por favor. Tranquilo. ¿Quién te ganó ayer, dice Pablo? Sí, ayer a la noche hubo competencia. Ah, mira, Oche. ¿Quién sacó bailando a Franco? Perfecto. Hoy, ¿qué partidos tenemos? ¿Qué partidos hay hoy? Hoy juega Vélez. No, con Antonio. Hoy tenés a las 4. River Palmeiras va a ser un... Tenés Champions luego a las 4. Mañana. Va a ser un duelo lindo mañana. Mañana. Tenés Champions luego hoy. ¿Qué tenemos? Decime. Hoy juega la Juve contra el Borussia. Sí, lindo. 4 de la tarde. Sí. Después tenés Real Madrid, Olimpia y Marsella. Benfica, el Karabaj de SPA. Kazajistán, creo que es. No me acuerdo. El Tottenham contra el Villarreal. Esos son los partidos de Champions que tenés hoy. Y te digo los partidos de Copa Libertadores, porque también tenés de Sudamericana. Copa Libertadores, 19 horas. O sea, 19. Sí, 19 horas. Vélez Racing. ¿Qué te pasó? Me colé. Tenés River contra Palmeiras. Ese es el partidazo. Ese va a ser un partidazo. Y por Copa Sudamericana tenés Lanús, Fluminense y Bolívar de local contra Atlético Mineiro. Perfecto. Bueno, nos tenemos que ir, señores. Agradeciendo a todos ustedes que están con nosotros. Hoy a la noche tenemos Tigo Sports. Más y más de Pasión Estudio. Chau. Adiós.